Bienvenidos a un nuevo informe especial de Historia y Noticias. Hoy nos sumergimos en una de las historias más conocidas de todos los tiempos, la Torre de Babel. ¿Fue un hecho histórico, un simple mito o quizá una leyenda con un fondo de verdad? A ver, pensemos por un momento en una estructura que, la verdad, desafía toda lógica. Según textos antiguos, como el Libro de los Jubileos, la torre habría llegado a una altura teórica de 2.484 metros. Es una cifra que honestamente suena a pura ciencia ficción. Y para que nos hagamos una idea de lo que eso significa, estamos hablando de casi 3 veces la altura del Burj Khalifa, que hoy por hoy es el edificio más alto del mundo. O sea, una verdadera montaña artificial, construida por el hombre. ¡Claro! La historia que casi todos conocemos viene del libro del Génesis, ¿verdad? Nos cuenta cómo la humanidad, que en ese momento hablaba un solo idioma, se embarcó en un proyecto monumental, construir una torre cuya cúspide llegara al cielo. ¿Y por qué? Bueno, la motivación era una mezcla de orgullo, de querer hacerse un nombre y, sobre todo, de mantenerse unidos, de evitar a toda costa dispersarse por la tierra. Pero, según el relato, Dios vio este acto de soberbia y decidió intervenir. Y esta vez no lo hizo con un diluvio, sino con algo mucho más sutil. Confundió su idioma. De repente, ya nadie podía entenderse. La construcción, lógicamente, se paralizó y la gente no tuvo más remedio que dispersarse por el mundo. Y de ahí, según la Biblia, nacieron las diferentes lenguas y naciones que conocemos. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad fascinante. Dejando a un lado el mito, aparece la gran pregunta. ¿Era siquiera posible, técnicamente hablando, construir algo de esa escala con la tecnología de la época? Por muchísimo tiempo, la ciencia dijo que no, que era un rotundo imposible. Se creía que los ladrillos de adobe, los que se secan al sol, simplemente se habrían hecho polvo bajo semejante peso. Pero un experimento bastante reciente destapó el secreto. Y lo curioso es que la pista estaba ahí mismo, en el texto bíblico. Quememos bien los ladrillos. Resulta que al cocer la arcilla a 800 grados, su resistencia se multiplica por 7. De repente el juego cambia por completo. Con la fuerza increíble de estos ladrillos cocidos, los nuevos cálculos son asombrosos. Teóricamente, una estructura con forma de pirámide podría haber alcanzado hasta 3 kilómetros de altura. Fíjense, el límite ya no era el material, sino la falta de oxígeno para los obreros en la cima. De golpe, esa torre de casi 2.500 metros no solo parecía posible, sino que era de hecho totalmente viable. Y faltaba otro elemento clave, el mortero, el pegamento. En vez de la argamasa común, usaron betún. Se trata de un asfalto natural que salía directamente del suelo en esa zona. Al calentarlo, este pegamento se metía por todos los poros de los ladrillos y creaba una unión pero tan fuerte que los arqueólogos, 4.000 años después, todavía no pueden separar los ladrillos que han encontrado. Ok, entonces, si la tecnología existía, la siguiente pregunta es más que obvia. ¿Dónde están los restos? Si la torre fue real, ¿dónde la buscaríamos? Pues toda la evidencia, tanto histórica como arqueológica, apunta a un único y legendario lugar, la antigua y poderosa ciudad de Babilonia. Y la conexión es súper directa. Babel no es un nombre inventado, es ni más ni menos que el nombre hebreo para la ciudad de Babilonia. Y además, hay un juego de palabras, porque en hebreo Babel suena muy parecido al verbo confundir. Interesante, ¿no? Y ya dentro de Babilonia, los arqueólogos tienen un sospechoso principal, un zigurat, una pirámide escalonada de proporciones colosales llamado Etemenanki. Y escuchen el nombre porque su significado lo dice todo. La casa del fundamento del cielo y la tierra. O sea, un templo diseñado explícitamente para ser un puente entre nuestro mundo y el de los dioses. Y es justo aquí donde todas las piezas del rompecabezas histórico empiezan a encajar pero a la perfección. Este zigurat fue reconstruido y llevado a su máximo esplendor por el famoso rey Nabucodonosor II. ¿Y adivinen qué? Esto ocurrió precisamente en la misma época en que el pueblo judío fue llevado al exilio en Babilonia. Esto no es una teoría, es un hecho. Ellos tuvieron que haber visto esta estructura imponente con sus propios ojos. Así que la evidencia es, la verdad, bastante contundente. Tenemos el lugar correcto, Babilonia. La forma correcta, una torre escalonada gigante.
los mismos materiales de construcción, betún y ladrillos cocidos, que se mencionan tanto en la Biblia como en las propias inscripciones del rey. Y por si fuera poco, el mismo propósito simbólico, unir el cielo y la tierra. Todo, absolutamente todo apunta a que el Etemenanki fue la inspiración real para la Torre de Babel. Pero esto nos lleva al gran misterio final. A ver, si esta estructura colosal de verdad existió, ¿por qué hoy no queda casi nada? ¿Cómo es posible que una montaña artificial básicamente se esfume? Bueno, hay varias teorías. Una de las más aceptadas tiene que ver con Alejandro Magno. Se dice que cuando conquistó Babilonia, la encontró ya en ruinas y ordenó demoler lo que quedaba para construir una nueva, todavía más grandiosa. Pero murió antes de poder empezar, y el proyecto quedó abandonado para siempre. Sus 600 millones de ladrillos de una calidad increíble se convirtieron en la cantera perfecta para construir todas las ciudades de alrededor. Otras teorías hablan de un terremoto catastrófico, algo posible en la zona, de una destrucción divina, o simplemente del abandono y el lento pero implacable paso de los milenios. Ahora, más allá de la arqueología, lo que es realmente poderoso es el significado profundo de esta historia. ¿La confusión de lenguas fue de verdad un castigo? ¿O quizás fue algo totalmente distinto? Hay una interpretación más moderna que tiene mucho sentido si pensamos en el contexto de los exiliados judíos. Esta sugiere que el relato no es tanto sobre la soberbia de toda la humanidad, sino que es una crítica directa al sistema opresivo del imperio babilónico. Un imperio que buscaba imponer a la fuerza una sola cultura, una sola lengua y una sola manera de pensar a todos los pueblos que conquistaba. Y aquí es donde vemos un giro teológico que es brillante. La historia nos pone frente a frente dos tipos de unidad muy diferentes. Por un lado, la unidad de Babel, forzada, arrogante, que busca borrar las diferencias. Y por el otro, la unidad que se describe en el Pentecostés, una unidad divina que no elimina las lenguas, sino que permite que muchas lenguas distintas se entiendan entre sí. Es una unidad que celebra la diversidad en vez de aniquilarla. Visto desde esta perspectiva, la multiplicación de las lenguas ya no parece un castigo, ¿verdad? Se convierte en un acto de liberación. Es la manera en que Dios frena ese proyecto imperial de uniformidad y restaura su plan original. Que la humanidad, con toda su riqueza y diversidad, llene la tierra. La diversidad cultural pasa de ser un problema a ser una bendición que hay que proteger. Así que esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿La historia de la Torre de Babel nos cuenta realmente la historia de un castigo por nuestra arrogancia? ¿O más bien nos narra cómo se salvó la increíble riqueza de nuestras diferencias? Si les gustó este viaje a los misterios del pasado y quieren seguir descubriendo más historias fascinantes, no olviden darle a me gusta, suscribirse para no perderse nuestro próximo informe y compartir esto con sus familiares y amigos.